La explotación petrolera offshore pone en riesgo uno de los ecosistemas más importantes para la humanidad, el océano. La ambición y la falta de conciencia del ser humano en su afán por obtener combustible fósil y no encarar un proceso de transición energética ponen al ambiente cada vez más cerca de un colapso. El mar argentino puede convertirse en zona de desastre si las empresas petroleras no detienen su accionar. Miles de especies están en peligro, incluido un monumento natural argentino como la ballena franca austral. Es momento de realizar un recorrido por el presente, pasado y futuro de la actividad petrolera offshore en Argentina, para decir de una vez por todas, por acá no. Nuestro futuro está en juego. Para conseguir un cambio y lograr salvar la casa de la ballena franca austral, necesitamos conocer en profundidad qué pasa en nuestro mar. ¿Cuáles son las amenazas? ¿En qué zonas ocurren? ¿Desde cuándo? ¿Estamos a tiempo de salvarlo? Nuestra primera parada es Mar del Plata. Nos va a acompañar Natalie Pérez y vamos a conocer el lugar donde el Estado argentino autorizó a la industria petrolera a explorar. Nati, gracias por venir. ¿Qué es lo que te movilizó para decir que sí, me sumo a esto? Bueno, primero cuando ustedes me cuentan lo que está por suceder en el mar argentino, siento angustia y digo, qué bueno poder colaborar desde mi lugar de figura pública y alzar la voz y que cada vez las cosas que no son de público conocimiento lo sean. Que todos y todas nos enteremos, porque allá todavía no se ve, pero hay una empresa que ya tiene permiso para empezar a perforar el fondo del mar argentino. Imagínate lo que puede llegar a ser un derrame de petróleo, que es altamente probable que ocurra si hay una perforación petrolera. Imagínate lo que puede llegar a ser Mar del Plata con petróleo, nuestra costa con petróleo. No me lo quiero ni imaginar, la Pero verdad. claro que no podemos imaginarlo y por eso estamos acá, pero vamos a embarcarnos. Me encantó. ¿Te animás? Sí, obvio. Vamos. ¿Me prestás la gorra así no me molesta tanto el viento? Dale. Tuya. Me gusta ponerme la gorra de Greenpeace. Muy bien. Chiques, ¿Qué haces? Hola. bienvenidos a Mar del... ¿Qué tal? Te presento a Hernán Pérez Orsi. Una de las personas que más sabe del mar y de los océanos en toda la organización. Bueno, es un poco mucho. No, de eso. verdad, de verdad. Vamos a ir a la zona del CAN 100, que es el bloque que se quiere perforar en el lecho del mar argentino. Vamos a ir a vela, método de navegación sustentable. Si están dispuestos, el capitán nos está esperando. Acabamos de salir del puerto de Mar del Plata, yendo a lo que sería la zona de conflicto por el avance de la industria petrolera en nuestro mar argentino. Estamos navegando a vela, disfrutando del noreste bastante importante que está soplando hoy, con la naturaleza siempre presente acá. Lo primero que se hace es una prospección sísmica, que es el primer impacto de una serie de impactos negativos que tiene este tipo de industria. ¿Cómo se hace? Es un barco que tiene una fuente de sonido muy potente, que es similar al despegue de un cohete, que emite un pulso cada 10 o 15 segundos. El sonido se refleja en el fondo marino y devuelve un eco que es interpretado por una computadora con un sistema especial y sirve para hacer mapas detallados de lo que está debajo del lecho marino. Provoca daños tanto físicos como conductuales en la fauna, ¿no? A una ballena la puede desorientar, puede afectar su aparato auditivo, puede inclusive provocar rotura de tejidos, puede provocarla hasta la muerte. El segundo paso es cuando ellos determinan que hay un reservorio de petróleo que comercialmente sea apto para la perforación, hacen una perforación de exploración, en donde directamente se mete una broca en el lecho marino, se perfora y se llega hasta la profundidad en la que se piensa que hay combustible. ¿Y cuáles son las posibilidades de derrame en el procedimiento este? Hay un estudio de la Universidad del Centro muy reciente que toma en cuenta la experiencia de la explotación hidrocarburífera offshore en otros lugares del mundo y teniendo en cuenta eso con la posibilidad comercial de explotación nuestra en Argentina, llega a la conclusión de que hay 100% de posibilidad de al menos un derrame mayor, un derrame de más de 1000 barriles de petróleo. El CAN 100 está ubicado justo sobre el talud continental.
Está ubicado en una zona de altísima importancia para la biodiversidad. Es la autopista que comunica las Malvinas con el Río de la Plata. Es el peor lugar. Para la fauna va a ser desastroso. A una comunidad como la marplatense, que tiene su economía basada en el turismo, en lo que el mar provee, sería devastador. ¿Y si llegara a ocurrir eso, es reversible? Hay efectos que se pueden mitigar, otros que se pueden controlar, pero hay algunos que son permanentes. Natalie, ¿te animás a timonear? Pero por supuesto. Muy bien, vamos a rumbo. Primera vez, ¿eh? Primera vez acá. Bueno, Nati, estamos terminando esta primera etapa de esta historia. El objetivo que teníamos, ¿no? Entender con un poquito más de detalle y profundidad el conflicto que amenaza el mar argentino. ¿Cómo te sentís? Me siento feliz de ser parte de esta campaña y me siento triste o angustiada por bueno, todo lo que nos contó hoy Hernán. Me dan ganas de eso, de que cada vez se sumen más personas y creo que lo estamos logrando. Lo que estás sintiendo vos es lo que seguramente muchas y muchos de los que nos están viendo empiezan a sentir. Y todos sintiendo esta bronca y estas ganas de defender el mar argentino, seguro que nos va a dar la posibilidad de frenar a las petroleras. Me encanta ser un eslabón más de la cadena para sumar fuerzas para que eso no suceda. Te juro que tengo la camiseta repuesta y voy a ir a fondo con esta causa. Estamos todos en peligro, tanto la biodiversidad marina como el pueblo marplatense. Es importante que estemos ahí comunicados y unidos. Y estamos. Es el momento de viajar al pasado junto a Diego Poggi. Vamos a conocer la historia de un gran desastre petrolero, parte de los constantes derrames en nuestro mar en los últimos años. Un viaje al pasado para destapar una verdad oculta, pero sobre todo para conocer las consecuencias de este ecocidio. Antes que cualquier otra cosa, gracias de verdad por estar acá y sumarte a esto. Contame qué te movió para decir sí. Creo que es un momento de decirle basta a estas situaciones que se están dando. Me impactó mucho lo que pasó hace algunos meses en Mar del Plata con las marchas, como vi nenes, como vi gente un poco más grande, de todas las edades, tratando de detener esto que realmente arruina vidas, economías, fauna, flora, lo que sea, y le tenemos que decir basta a esta situación que está haciendo el hombre que no tiene límites. Estamos enfrente de una de las dos monoboyas que hay en el sur de Argentina, en nuestro mar argentino. Acá los barcos vienen a cargar petróleo, donde hace 15 años pasó uno de los desastres de derrame de petróleo más graves en la historia del país, justamente en el puerto de Caleta, Córdoba. Hay una historia oculta de fuerza, de lucha de hace más de 15 años y que necesitamos que a través tuyo la gente se abra y nos cuente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, qué es lo que pretende que cambie. Es el momento de ir a buscar los testimonios. Dale. Nos encontramos con Mirta. Ella es la única persona en el país que sigue adelante un juicio penal contra la industria petrolera por el gran derrame ocurrido en el 2007 en su ciudad. Una historia de lucha que lleva casi 15 años. Mirta, te quiero preguntar ese día cuando te levantaste y te diste cuenta que había petróleo en el patio de tu casa, en la orilla, en la playa. Nos levantamos y estaba impactada en la costa, llena de petróleo, todo negro, negro donde uno viera. Espeso, no es que solamente ves algo así. No puedes expresar lo que sentís. Quedás impactado, todo negro. No es que era una mancha, era toda la costa. Y acá entre vecinos empezamos a preguntarnos, impactados, la verdad, sentir mucha pena y angustia por lo que estamos viendo. Empezaron a salir las aves, empetroladas, los pingüinos no podían salir. La verdad que era muy feo, muy doloroso. Y lo que ocurre con estas causas ambientales, no hay difusión. En un momento es un flash informativo a nivel nacional. Y después también que te censuran, porque bueno, dicen, no queremos generar conmoción, o miedo, o temor. Pero están desinformando, ocultando, mintiendo y poniendo en riesgo la salud pública. Nos vamos hace 15 años atrás, digo, en ese verano, cuando veías que chicos o que vecinos se metían en las aguas de este mar. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Decirle, no se meta al agua. ¿Salían sucios? Dijo, sí, sucio, obvio, no te digo que era como crema, pero después como al tirar los dispersantes, salían los manchones, eran como puntitos.
¿Qué te gustaría que cambie? ¿Cómo ves el futuro? Te digo, el mar no es mío, no es que yo represente al mar, es de todo. Los recursos son de todos y tenemos que saber que como ciudadanos, como habitantes, tenemos derechos y tenemos que involucrarnos. Que la gente se involucre un poco más, que no crea que está exenta de que a mí no me va a afectar. Realmente es inspirador. Tu historia de vida, tu fuerza, tu valentía, tu coraje, a mí no hace más que generarme una esperanza que me dice que sin ningún lugar a dudas vamos a poder hacer algo para que lo que pasó acá en Caleta, Córdoba, no se vuelva a repetir en ninguna parte del mar argentino. Es nuestro y lo tenemos que cuidar. Y gracias por no bajar los brazos. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. 2 días después de esta entrevista, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a todos los acusados. 15 años después del gran derrame, para la justicia no hay ningún culpable, condenado ni empresa responsable del desastre ocurrido. César es pescador. El derrame del 2007 lo dejó sin nada. Perdió su barco, su profesión, su vida. Aún lucha por volver a ser lo que fue y por recuperar el mar de la zona para todos los pescadores. Vivíamos adentro del mar, con esperanzas, con un taller de maricultura, de pesca, enseñando a los que venían a ganarse la vida dignamente, pescando, hasta un buen día. Un buen diciembre se terminó. Sí. Perdóname. Esa mañana me despertó mi perra, me rascó la puerta y la fui a ver y estaba toda empetrolada. Salimos afuera y era lo que todos vieron. De ahí en más se derrumbó todo. Nos estuvimos contaminando durante toda la contingencia. No nos aislaron, no nos informaron, no nos cuidaron. Nos mandaron a pescar para los pingüinos. Nos mandaron a los chicos a poner las mantas absorbentes. Nadie nos analiza el agua, nos dice cómo están los mariscos, cómo está el pescado, cómo estamos nosotros. ¿Cómo impactó en la economía tuya, de la gente que conocés, de tu familia? A nosotros nos destrozó. A otros les mejoró la vida porque... ¿A quiénes? A los que arreglaron, a los que retiraron los cargos y las demandas por dinero, por trabajo, firmaron a cambio de nunca más hablar. El petróleo es el poder más corrupto y más grande que hay. Todo lo compra. Compra las autoridades, compra los jueces, compra las personas, compra los laboratorios, compra a los afectados, los compra. Y les compra la conciencia, compraron la conciencia. Vivimos amenazados, que tenemos que cerrar la boca. El agua de la comarca, la que está faltando en los lagos, Colehuapi, Múster y demás, le está faltando porque la utilizan para empujar desde allá arriba el petróleo hasta acá. Cuando llega el petróleo acá, llegan 7 litros de agua, 3 de petróleo. Cuando engancha el barco a cargar petróleo, purgan los tanques y tiran el agua envenenada constantemente. Secan la comarca y envenenan el mar. Y nadie les dice nada. O sea, no hay ningún tipo de control. Comodoro está contaminado y 2 por 3 encontrás los lobos empetrolados muriéndose en la costa. ¿Cómo te gustaría que sea tu vida hoy en día? Que desaparezcan los malditos petroleros, que dejen de envenenar y que las generaciones del futuro puedan tener un mar sano, que puedan desarrollar la pesca, cosa que yo no voy a ver, creo, porque lleva muchos años para que se recomponga. Ese sería mi sueño. La pesadilla es la que tengo todas las noches, todos los días. Mi sueño es que no estén más. Gracias, Lu. Gracias, hermano. Bueno, Diego, de vuelta, gracias de verdad por haberte sumado. Un placer. Fueron días increíbles que nos ayudaron a sacarle este velo que ocultaba una historia muy reciente de nuestro mar argentino, que desmistifica esto de que no hubo derrames en Argentina. No hubo uno, hubo un montón de derrames y vivimos algo del pasado, ¿no? ¿Qué te queda a vos después de estos días? Me quedo con la fuerza de Mirta y de César, de ellos dos, porque durante todo este tiempo estuvieron muy solos. Familia, amigos, mucha gente le dio vuelta a la cara y hoy creo que pudieron contar y nos pudieron contar
y no paran de defender esto que es nuestro mar argentino. Así que creo que está todo más que claro y ahora nosotros y la gente que nos mire y la gente que esté del otro lado también se tiene que involucrar. Absolutamente. Gracias de vuelta. Gracias. Finalmente viajamos a Puerto Madryn con el Chino Darín para conocer cómo la industria petrolera puede afectar en el futuro a nuestro gran monumento natural, la ballena franca austral. Diego, Chino, gracias. viniste, loco, gracias. Por favor, un placer. Qué lindo lugar. Punta Flecha se llama. Se caracteriza este lugar porque acá se pueden escuchar a las ballenas. Amo la ballena franca austral y me preocupa el conflicto, el avance y el peligro que supone la explotación petrolífera en la zona. Así que acá estoy para ponerle un poco el pecho y entender un poco más de qué va la cosa. Tenemos que hacer algo. Acá estoy para eso. Y si me voy a poner la camiseta, me gustaría tener una de estas. Pero te transformás en activista, ¿te la bancás? Contá conmigo. Vamos. ¿Te acordás que hace un rato hablábamos que estuvo casi al borde de la extinción la ballena franca austral, producto de la caza ya por el 1900? Llegaron a reducir la población de 100.000 ballenas a nivel mundial a casi 3.000 y ahí es cuando empieza todo el laburo de conservacionismo, de creación de reservas y demás. Logramos empezar a recuperar a la ballena y ahí en los 80 es cuando la declaran patrimonio natural. Fue el primer patrimonio natural nacional. El hecho de que sea relevante proteger la ballena franca austral, o sea, ¿por qué es tan importante? Acá la ballena viene a reproducirse, pero vienen de una autopista que se genera más profundo, que es la corriente de Malvinas, se llama. Y en esa zona es donde quieren explorar para sacar petróleo. Entonces estamos acá para que todas y todos nos pongamos firmes y podamos salvar a la ballena franca austral y a toda la cadena que hay atrás de la ballena. La vida del océano genera más oxígeno que la selva amazónica, por ejemplo. Se está buscando petróleo en la casa de la ballena franca austral. Mientras seguimos buscando a las ballenas con el Chino, es momento de saber un poco más sobre ellas y la biodiversidad marina de la zona. Para eso, fuimos a hablar con especialistas. José. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Esperanza. Este es un refugio de fauna que representa el sector costero, de la estepa costera patagónica y que estamos haciendo un fuerte esfuerzo para conservar. Déjenme mostrarles un video. Sucedió en el año 96. Esta gran concentración de gente abocada a rescatar un vallenato muestra un poco la propiedad que tiene la gente, la oportunidad que tiene la gente de defender los sistemas, sobre todo las costas, los océanos y la biodiversidad. ¿Y esto puede estar relacionado con la exploración petrolera, la exploración sísmica? Y sí, no hay elementos que digan definitivamente que no fue el motivo, pero en esa época se estaba haciendo exploración sísmica en esta zona y habría probabilidades que este vallenato se haya varado por esa razón. La verdad es emocionante ver la gente movilizada espontáneamente para hacer algo que creo que a todos nos surgiría de forma natural, ¿no? De tratar de rescatar uno de estos animales espectaculares. José, muchísimas gracias. Gracias, bienvenidos. Gustazo. Gracias. Visitamos también a Santiago, alguien fundamental para saber más sobre la ballena franca austral y su comportamiento. Nosotros le ponemos unos dispositivos satelitales a las ballenas francas para ver el recorrido que hacen desde que se van del Golfo Nuevo a las zonas de alimentación. Una de las problemáticas es
que no se sabía dónde iban a alimentarse. Entonces surgió en la Comisión Ballenera Internacional de la colocación de estos dispositivos para ver efectivamente a dónde van a alimentarse y tratar de solucionar los problemas que podría llegar a haber en esos lugares. Cuando salen de acá, lo primero que hacen es ir a buscar alimentación. Exacto. ¿No? La población está creciendo y se están viendo ballenas en épocas reproductivas en zonas donde antes había y ahora ya no hay más. Tenemos esta página web que es siguiendoballenas.org, en donde pueden seguir los recorridos de cada una de las ballenas. Cualquier persona se puede meter Sí, claro, y chequearlo. es acceso abierto para difundir el proyecto. Ahora estamos haciendo un seguimiento particular de todos los individuos que se quedan dentro del Golfo. Sabemos que Electra, por ejemplo, es una madre con cría que es recuriosa, que se acerca a la embarcación. Bueno, entonces tu trabajo consiste en entenderlas para poder protegerlas mejor. Es la idea de saber un poquito más de lo que hacen las ballenas cuando se van de acá. Santi, placer, loco, como siempre. Como siempre. Encantado. Chino, Te un felicito gusto, por tu trabajo. Gracias. Gracias, a vos. En Punta Tombo se encuentra la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. Ahí nos encontramos con Sole para conocer la importancia de esta especie. Una de las especies que están amenazadas no solamente es la ballena frente al petróleo, sino también el pingüino, que es una de las especies más emblemáticas, carismáticas y queridas por la institución, por Greenpeace y por miles y millones de personas que nos apoyan a diario. ¿Y qué importancia tiene el pingüino dentro del ecosistema, Solé? Son súper importantes porque son una verdadera bandera que alerta algún crimen medioambiental que pueda estar en el océano, porque muchas veces no vuelven heridos o vuelven bañados en petróleo, y eso significa que algo está pasando. Pero entonces podríamos decir que el pingüino es una especie débil o es una especie fuerte. Es una especie tremendamente fuerte y hábil en el océano, son unos impresionantes nadadores, pero como ustedes pueden ver, acá afuera los pingüinos son realmente torpes. Sin embargo, acá es donde están más protegidos en tierra, porque en el océano es donde están las amenazas que no están provocadas por sus depredadores naturales, sino por el hombre. Y llegó el momento de conocer a la gran protagonista y a sus pequeñas crías. Estamos con muchas madres con cría, lo que veníamos hablando de que es pura enseñanza y preparación para el gran viaje a la zona de alimentación. Entonces, este sector que estamos es de mucha profundidad. Acá las hembras se van a ir hasta el fondo para que los cachorros comiencen a entrenar su apnea. Entonces, cuando nosotros las veamos en superficie, normalmente vamos a ver siempre más a los cachorros que a las mamás. ¿Por qué? Porque los cachorros tienen menos capacidad pulmonar, pero siempre hay que estar atentos porque en cualquier momento siempre nos sorprenden. Tenemos ballenas acá adelante, atentos, atentos. Wow. Miren, miren el tamaño de esta mamá. Mira, mira acá, volvió a salir el ballenato. Este ballenato nació esta temporada, debe tener unos 2 meses más o menos. De todo esto es preparación. La madre sabe que a ellos les va a esperar un gran viaje a la zona de alimentación. Después de Península de Valdés, ella se va a ir a la Antártida, a la preantártida, y todo ese viaje, ¿sí?, es bastante duro para ellas. Miren, miren, el tamaño de esa cola está alrededor de unos 5 metros de punta a punta. Y el ballenato del lado izquierdo, chicos, estamos rodeados de ballenas. Sí. Todo el mundo piensa que al ser un animal gigante es un animal torpe, todo lo contrario. Estuvo todo el tiempo navegando pegadito abajo de la embarcación, no nos tocó. Son perfectas, ellas en el agua realmente son perfectas. ¿Y Chino? ¿Qué onda? ¿Qué sentís después de haber vivido todo lo que vivimos en este recorrido? Siento que si uno está acá y conoce estas historias y estas especies de primera mano, es imposible que no te sensibilices con esto, así que creo que es importante poder transmitirlo, poder comunicarlo, que la gente entienda lo importante que es preservar esto. Y extrañamente, siendo un espacio natural, como argentino me hace sentir orgulloso de lo que tenemos y me da miedo perderlo. Creo que es importante el laburo que hacen desde Greenpeace, el laburo que hace la gente en general que se vincula con estos animales y que naturalmente les sale tratar de protegerlos. Y me hace preguntarme si de verdad es algo que se puede lograr. ¿Vos qué crees? Y no tengo ninguna duda de que sí es posible. Durante el recorrido que hicimos, vivimos y experimentamos y sentimos lo que fue el pasado de la actividad petrolera, lo que es el presente de la actividad sísmica, aturdiendo a las ballenas y sus ballenatos, y lo que puede ser un futuro con un derrame de petróleo. Tenemos sobrados motivos para que cada uno y cada una de nosotros
desde cualquier lado, no hace falta estar acá. Esta historia que estamos contando le llega a todos y a todas, y que entre todas y todos, hoy sí, estamos en condiciones de decirle a la industria petrolera que por acá no. Esta es la situación actual. Parece que no, pero estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Podemos salvar nuestro mar y que vuelva a ser un ecosistema sano y limpio, no solo para la ballena franca austral, sino también para nuestras futuras generaciones. Para eso hay que involucrarse y entre todas y todos torcer el rumbo de la historia.